Vamos a conversar en los siguientes minutos con Luis Brito García, venezolano, abogado, escritor, ensayista, dramaturgo y considerado también uno de los ideólogos de Telesur. Hace 10 años, Luis, y gracias por atender esta entrevista con la agencia Andes, hace 10 años, a propósito de este golpe en contra del presidente Chávez, se reunieron varios intelectuales, comunicadores, historiadores de la talla de tu talla, de la talla de Eduardo Galeano, de Ignacio Ramonet, de varios personajes de la comunicación en América Latina y en el mundo, para crear un medio alternativo como es Telesur. ¿Qué ha significado el aparecimiento de Telesur y la incidencia en estos 10 años en América Latina y en el mundo? Bueno, Galeano, que ya no está con nosotros, dio una de las mejores definiciones. Dijo, es el derecho a nuestra propia mirada. Es decir, con Telesur, América Latina y el Caribe han ido adquiriendo el derecho a difundir la propia imagen en la versión dada por nosotros mismos. Hasta entonces, casi todo lo que aparecía en América Latina era elaborado en los grandes megamonopolios de la comunicación y reproducido por las emisoras locales. Esencialmente volvían a dar el mismo mensaje, le ponían énfasis a lo que las redes mundiales enfatizaban, a lo que algunos pocos intereses hegemónicos favorecían dentro de nuestros países. Telesur es un intento de mirar el fenómeno de América Latina y el Caribe con una óptica integracionista general y considerando América Latina y el Caribe dentro de las relaciones con el mundo, con los no alineados, la política sur-sur, la política de relaciones con Asia y con África, etc. Entonces es una nueva forma de mirarnos. Pero nació como en base a un contexto político muy particular que se vivía ya en Venezuela con el presidente Hugo Chávez, que le dio el impulso necesario y además el aporte de varios países de América Latina, porque Telesur recoge justamente varios aportes de países de América Latina. No solamente es Venezuela, no solamente es la revolución bolivariana, sino que significa una apertura para diversos procesos en América Latina. Sí. Venezuela aporta más o menos el 51% del presupuesto de Telesur y los otros países afiliados, bueno, magnitudes diversas. Quiero recordar que Argentina el 21%, pero no recuerdo con precisión, además eso varía de año a año, pero es una empresa colectiva de una parte importante de nuestros países y ojalá dentro de poco sea de todos los países de América Latina y el Caribe, porque es una empresa que intenta comunicarnos, integrarnos y mirar a nuestra propia región en las otras regiones del mundo desde una óptica latinoamericana y caribeña, desde nuestra propia mirada. Ahora, en estas circunstancias en que varios países de América Latina están viviendo procesos políticos importantes, como son Ecuador, como es Bolivia, como es Argentina, como es Uruguay, Brasil, por supuesto, Chile con sus propias particularidades, ¿qué significa este tipo de medios para frenar la arremetida mediática que existe de los grandes medios y transnacionales de la comunicación en el mundo? Bueno, justamente una mirada alternativa, una voz diferente. Hay que señalar que gran parte de los procesos progresistas en América Latina han tenido que emprender políticas de creación de nuevos medios con el objetivo de contrarrestar el asalto casi unánime que los medios privados han realizado contra ellos. Venezuela, por ejemplo, para el momento del golpe de Estado de 2002, había cerca de un centenar de televisoras y un centenar de periódicos, casi todos furibundamente antibolivarianos, y el gobierno solo disponía de una radio nacional y una televisora nacional que no tenían alcance en todo el país. Había regiones de la capital en donde no se captaban y entonces naturalmente fueron barridos a través de un golpe mediático. Venezuela tomó conciencia de esto, empezó a crear varios medios públicos y sobre todo los medios libres, comunitarios y alternativos, que son pequeñas emisoras, pequeños panfletos,
a veces aparecen, desaparecen, pero que tienen una importancia muy grande porque permiten la participación del pueblo en el fenómeno comunicacional. Los demás países progresistas han tenido que emprender el mismo camino, no porque estén imitando a Venezuela, sino por una necesidad absoluta. La agresión comunicacional contra cualquier gobierno progresista es de tal magnitud que necesariamente estos gobiernos tienen que crear canales para difundir su propio mensaje. Los medios públicos, los medios alternativos en América Latina, ¿qué actitud deben tener frente a los regímenes de turno? ¿Qué actitud deben tener frente a los procesos progresistas que están viviendo en estos países? Bueno, fíjate tú, las emisoras llamadas de servicio público, que son financiadas totalmente por el Estado, evidentemente el Estado tiene medios para que su mensaje coincida más o menos con las vistas del gobierno. Otra cosa sucede con los medios llamados libres, comunitarios y alternativos. Esas son redes de pequeñas emisoras, comunicadoras, dependen a veces de pequeñas publicidades que le puedan aportar las comunidades, a veces pequeñas ayudas de los gobiernos, pero eso no es lo definitivo, a veces meramente voluntariados, que se crean gente que se siente con una vocación de comunicar y consigue unos equipos muy pequeños y empieza a comunicar, a veces sin acreditación. En Venezuela se quejan mucho de que a veces los procesos de acreditación no son los expeditos que deberían ser. Entonces, es muy importante este tipo de sectores porque en una emergencia ayudan a crear conciencia y son toda una red alternativa. El golpe de Estado del 2002, en Venezuela apareció un señor que era gobernador del Estado mirando en las pantallas de Canal 8, que era la televisora del Estado, dijo, esa basura que se llama Canal 8 igualmente lo vamos a sacar del aire. Y desaparecieron la señal. Desde entonces en Venezuela lo que había era la señal de los medios privados, que eran prácticamente todos cómplices del golpe. La mañana del golpe, un locutor, Napoleón Bravo, dice gracias RCTV, gracias Canal 4, y entonces otro dice gracias medios de comunicación, tenemos nuevo presidente. Se atribuían tranquilamente la autoría del golpe de Estado y era así en gran medida, porque habían cortado la única comunicación del gobierno. Eso no podría suceder ahora. Miles de pequeños comunicadores pues tomarían la vocería del movimiento popular y en ese caso también sucedió eso. A través de los teléfonos celulares, los teléfonos, etcétera, el pueblo se organizó en cuestión de horas y bajó una marejada humana hacia Caracas y hacia las principales ciudades que terminó restableciendo al gobernante electo. Fíjate, aún con los medios rudimentarios de la telefonía, del chisme boca a boca, de los mitines relámpagos, etcétera, se pudo hacer eso. Entonces, con el sistema de medios comunitarios que tenemos actualmente, aunque se cegara la voz de las emisoras de servicio público, habría una resistencia comunicacional muy marcada. Ignacio Ramonet acaba de mencionar hace poco que la gran batalla que libran los países progresistas en América Latina justamente es la batalla mediática, es esta necesidad de consolidar a los medios alternativos para que se tenga otra mirada de lo que está sucediendo en estos países de América Latina. Sí, fíjate, y eso se da en varios campos. Primero, efectivamente, la creación de emisoras de servicio público. En segundo lugar, legislación, porque, oye, a veces los comunicadores privados y las emisoras se sienten por encima de la ley, ellos están por encima de absolutamente todo. Por otra parte, la formación de los usuarios es sumamente importante y la creación de todos estos sectores de medios libres, alternativos y comunitarios. Entonces, es una ofensiva que tiene varios aspectos, pero lo que yo señalo como fundamental es el mensaje. Es decir, cómo es que con unos medios insignificantes, actualmente en Venezuela habrá 6 televisoras de servicio público contra un centenar privado, que son todas furibundamente
antiguo. Se dice que el gobierno del presidente Maduro controla a los medios y no deja libertad para que puedan actuar. Bueno, eso es uno de los grandes embustes de la oposición, tanto en el exterior como en el interior. Te paso un ejemplo. En Venezuela aparece una portada con una serie de comunicadores con unas mordazas diciendo: en Venezuela no hay libertad de expresión. Eso se ha visto en el Ecuador también. Eso, aparece en primera plana. ¿En qué país que no permita la libertad de expresión se permite una portada de esa índole? Eso delata una mentira. Se dice que en Venezuela hay una hegemonía comunicacional, que el gobierno controla. Ahora, yo he llevado ante organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pacas así de periódicos, en donde, mira, llaman en anuncio de página completa manifestaciones para derrocar la dictadura. ¿Qué dictadura permite eso? Llaman a todos los poderes narcotraficantes, etcétera. Yo digo, señores, ¿ustedes creen que el gobierno controla los medios de comunicación para que estos vivan diariamente haciendo estos ataques demoledores? Eso sucede también en el Ecuador. En Ecuador se ha creado un marco legal a través de una ley orgánica de comunicación que regula ciertos contenidos y ciertas audiencias en diferentes horarios, que sin lugar a dudas abre la posibilidad para que diferentes sectores excluidos tengan presencia en los medios de comunicación. ¿Qué significado tiene entonces un marco legal e institucional que permita realizar este tipo de circunstancias? Bueno, en Venezuela hacia el 2006 se creó la llamada Ley Resorte, Responsabilidad Social en Radio y Televisión, con un marco legal muy amplio. La cosa es que debido a la extrema democracia del gobierno, se le aplican muy pocas oportunidades. En Venezuela hay cosas como esas, anuncios de página completa llamando a derrocar una dictadura que no existe, pues el gobierno es fruto de elecciones, de la voluntad popular y todo eso, pero no se aplican, es decir, están allí como una cosa, una medida en caso extremo. Hay un organismo, que es otro de los elementos, CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que debería aplicar esas normas, pero en la mayor parte de los casos permite la violación. No lo vayan a llamar enemigo de la libertad de expresión, cuando en realidad de todos modos lo llaman. Eso es cotidiano. Todos los comunicadores dicen: en Venezuela no hay libertad de expresión, y lo dicen claramente ante todos los medios de comunicación. Eso es como la paradoja del griego mentiroso, un griego que decía: todos los griegos son mentirosos, yo soy un griego. Evidentemente se está contradiciendo. Igual un periodista que públicamente declare por todos los medios: aquí no hay libertad de expresión, está demostrando que sí la hay. Entonces, bueno, eso es la paradoja que sucede en Venezuela y en muchos de nuestros países. Finalmente, ¿cuál es el futuro que tienen estos medios públicos en diferentes países de América Latina y sobre todo en los países que libran y que viven batallas muy fuertes, muy duras a nivel mediático, a nivel económico, a todo nivel? Es decir, países progresistas que han ganado muchas elecciones, que son muy populares, pero que tienen un rechazo de estos sectores de derecha muy fuerte y que están en este momento elaborando varias circunstancias para deslegitimar sus gobiernos. Yo espero que estos medios se irán fortaleciendo y además cultivando las audiencias, porque también al comienzo tienen audiencias relativamente muy pequeñas, ¿no? Mira, en Venezuela se ha creado, aparte de la televisora nacional que se repotenció, hay un canal que se llama Vive TV, que es un canal dedicado a los movimientos sociales, documentales sobre acción social, etcétera. Hay un canal llamado Conciencia, que es divulgación de los conocimientos científicos. Hay un canal llamado ANTV, que es de la Asamblea Nacional, para que el pueblo siga los debates parlamentarios, e incluso un canal de las Fuerzas Armadas para contenidos patrióticos, etcétera, de seguridad estratégica. Fíjate, se ha ido ampliando la gama de los canales de servicio público. Para el 2002 no había un solo periódico, había 2 periódicos que eran ligeramente equilibrados, pero de resto todos cerradamente. Han aparecido primero un periódico llamado el diario Lea,
que es del Partido Comunista, no es que sea el gobierno, es el Partido Comunista, y después dos periódicos que son Diario de Caracas, CCS, y también Correo del Orinoco. Entonces son tres cotidianos frente al centenar de cotidianos que hay en Venezuela, prácticamente todos ferozmente opositores. Entonces, bueno, estos medios yo espero que se vayan fortaleciendo y conquistando audiencias cada vez mayores con la experiencia y que en casos de extrema emergencia sirvan como un sistema de comunicación alternativa que no puede ser cortado por los propietarios de los grandes medios. Muchas gracias, Luis, por estos minutos aquí en la Agencia Sí. Andes. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todas las audiencias que nos ven y nos escuchan. Muy amable Luis Brito García. Él es venezolano, abogado, escritor, dramaturgo, ideólogo de Telesur y por supuesto comunicador, con quien hemos dialogado en este momento a propósito de este encuentro internacional de comunicación desde y para el sur que se realiza en Ciespal, a propósito también de los 10 años de Telesur, esta alternativa en la comunicación para América Latina. Vamos a continuar más adelante con más diálogos y análisis acerca de la coyuntura de la comunicación